Vamos a revisar ese problema. Dice isotermas de absorción para el fenol en agua de desecho. Se realizaron en el laboratorio pruebas por lote utilizando soluciones de fenol en agua y partículas granulares de carbón activado. Los datos de equilibrio a la temperatura ambiente se muestran en la tabla. Determine la isoterma de absorción que concuerde con los datos. Entonces tenemos la concentración. Esta concentración va a ser la concentración de la solución y esta va a ser la concentración de, pues en este caso sería de fenol en carbón activado, en el absorbente. Entonces, si nosotros vemos qué significan estos datos, tendríamos que, bueno, si nosotros tuviéramos que hacer los experimentos para calcular las isotermas de absorción, lo que tendríamos que hacer sería utilizar una cantidad de absorbente. Digamos, tenemos carbón, por lo regular es carbón activado granular, o puede ser también carbón activado en polvo. Entonces ese carbón activado en polvo va a ir dentro de el recipiente. Entonces digamos aquí tenemos un recipiente y en ese recipiente tenemos una determinada solución. ¿Sí? Esta solución en este caso es las soluciones de agua de desecho. Entonces tenemos la solución va a ser agua de desecho o agua contaminada. En este caso, esta agua de desecho va a tener una concentración C de fenol. Y esta concentración nos dice que va a estar en kilogramos de fenol sobre metros cúbicos de solución. Entonces las unidades de esta concentración son kilogramos de fenol entre metros cúbicos de solución. Entonces, digamos, en esta solución vamos a tener partículas o bueno, moléculas de fenol que van a ser absorbidas por el carbón activado. Digamos que este cuadro que tenemos aquí, este cuadro negro que tenemos aquí, es carbón activado. Y ese carbón activado en el equilibrio va a tener una concentración, entonces va a absorber algunas moléculas de la solución que se van a retener en el carbón activado. Y esas va a tener una concentración de kilogramos de fenol sobre kilogramos de carbón activado. Entonces va a ser una concentración de kilogramos de fenol sobre kilogramos de carbón activado, y esto va a estar directamente relacionado con Q. Entonces de este lado tendríamos Q y de este lado tendríamos C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy primero a verificar si es que estos datos concuerdan con la isoterma de Freulich o con la isoterma de Lamuir. Entonces, para eso debo de pasar los datos a... Bueno, en este caso yo los voy a pasar a Excel. Ustedes pueden hacer su tabla y hacerlo con su calculadora. Entonces serían 0.322, esto sería C, estos serían 0.117, 0.039, 0.0
0.0061, 0.001. Y el valor de Q va a ser igual a 0.0150, no, 150, 0.122, 0.094, 0.059, 0.045. Y ya tendríamos los datos de Q y C. Si queremos graficar los datos de Q y C, vamos a ver cómo se comportaría. Entonces vamos a tener que, a medida de que en este caso la concentración incremente, más cantidad de moléculas de A se van a adherir al absorbente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una solución 1 molar, vamos a tener una cantidad de moléculas de ese 1 molar absorbidas en el absorbente. Esto solamente en el equilibrio. Están determinados, entonces no podemos incrementarlos. Aunque incrementemos la concentración en la solución, la concentración en el absorbente ya está limitada a una concentración Q0. De hecho, esto que encontremos aquí va a ser Q0, ¿sí? Bueno, entonces volvemos a nuestra tabla de Excel y ya sabemos cómo se comporta. Entonces lo que podemos hacer es decir primero, vamos a hacer el ajuste a la isoterma de Frey-de-Lamour, perdón. Entonces tendríamos que hacer 1 sobre DC. Vamos a utilizar la ecuación 1 sobre DC y 1 sobre DQ. Entonces vamos a regresarnos aquí en los apuntes y vemos aquí que la ecuación para tener 1 sobre DC y 1 sobre DQ va a ser esta ecuación que tenemos acá. A esta ecuación vamos a ajustar los datos. 1 sobre DQ va a ser igual a K sobre DQ0, 1 sobre DC más 1 sobre DQ. Esta va a ser nuestra ecuación. Ok. Entonces nosotros primero ajustaríamos los datos a esta ecuación. Entonces, por lo tanto, calculo 1 sobre DC y 1 sobre DQ aquí. Entonces sería esta celda, 1 sobre de esta celda y también 1 sobre de esta celda. Ok. Sí, y ya voy a tener los valores bueno, los voy a dejar a 2 decimales nada más. Número 2 decimales para que no vea muchos decimales. Ok, entonces va incrementando desde 3 hasta 1000 y aquí desde 6 hasta 22. Y entonces se supone que si grafico estos datos 1 sobre DC y 1 sobre DQ se tienen que comportar como una línea recta. Vamos a ver entonces. Estos datos se comportan como aquí podemos ver que estos datos no se van a comportar como una línea recta. Entonces, si yo saco una regresión lineal aquí, la regresión lineal va a tener un coeficiente de correlación muy pequeño. Va a ser menor a 0.99. Entonces, por lo tanto, voy a decir que no se ajustan a una línea recta. Y por lo tanto, no puedo ajustar estos datos a una ecuación de Lamour. Voy a agregar una línea de tendencia que sea lineal, que presente el resultado y el valor de R en el gráfico.
Ajá. Y este sería mi... Esto que tengo aquí es 1 sobre dq y esto es 1 sobre dc. Voy a borrar este título del gráfico y aquí le voy a agregar los ejes para que veamos qué es cada una de estas cosas. Ajá, entonces vamos a ver. Eso sería 1 sobre dc y esto sería 1 sobre dq. Y lo voy a poner acá. Entonces el valor de R en este caso, voy a ver que tengo un valor de R de 0.77, por lo tanto la regresión quiere decir que esto pues no se ajusta mucho a una... No se ajusta mucho. Entonces, no, conclusión en este caso, no se ajusta a la isoterma de la muir. Entonces, ¿qué procede? Calcular la isoterma de Freundlich. Y para sacar la isoterma de Freundlich necesito calcularlo con, en este caso, el valor de logaritmo. Entonces sería, tendría que calcular el logaritmo de C y el logaritmo de Q. Entonces calculo el logaritmo. Voy a calcular el logaritmo base 10. Voy a utilizarlo con logaritmo base 10 de C. Y el logaritmo base 10 de Q, que sería esto que tengo acá. Entonces obtengo los valores y estos valores los grafico para ver si tienden a una línea. Pues se parecen más a una línea que el que teníamos aquí. Voy a ponerlo encima para que ya vimos que eso con las isotermas de la Muir pues no se ajustan muy bien. Entonces, ok, vemos ahí, le voy a poner sus valores. Voy a ponerle, en este caso, al eje le voy a poner sus títulos. Este sería logaritmo de C, ya sabemos que es base 10, y a este logaritmo de Q, logaritmo de Q. Y pues vamos a hacerlo más grande. En este caso este sería en 15. Ahí está, logaritmo de C y logaritmo de Q. Y si vemos que se parece más a una línea, entonces agregamos una línea de tendencia, y en este caso quiero que sea una lineal y también quiero el resultado y el valor de R. Ok, entonces ya tendríamos el valor de... Voy a ponerla por acá. Ya tendríamos que se ajustaría mejor a la isoterma de Freundlich con los resultados de R igual a 0.99. Entonces ese es el mejor ajuste que podemos hacer. Entonces los resultados, los datos se ajustan a la isoterma de
Freundlich. Al isoterma de Freundlich. Ajá. Entonces, ok, necesito este gráfico porque de ahí voy a sacar los datos. Y acuérdense de poner todos los gráficos en sus apuntes. ¿Sí? En este caso los gráficos los pueden hacer ustedes en Excel, pero necesariamente deben de aprender a utilizar su calculadora para poder obtener las regresiones lineales en su calculadora y poder sacar los datos de la pendiente, de la intersección y del valor de R, porque esos van a utilizar en el examen y no pueden utilizar su calculadora. Ok, entonces estos datos se ajustarían a esta ecuación que tengo aquí. Entonces voy a pasar estos datos. Estos datos de hecho ya no serían de esta ecuación que tengo acá, sino serían de la isoterma de Freundlich. Entonces esto, si quiero, lo puedo pasar acá. Ya ven cómo si se ajusta una línea recta, tendríamos logaritmo de Q sobre el logaritmo de C. Entonces aquí nada más nos hace falta calcular quién sería M. Sería directamente N, entonces N sería igual a 0.2151. Y en este caso B sería igual a 10 o al logaritmo de K. Entonces por lo tanto necesito calcular el valor de K, sería igual a, este sería el logaritmo base 10, sería 10 a la B. Entonces 10 a la B, ¿cuánto vale B? Vale 0.7218. Entonces ahora ahí sí utilizo la calculadora. Y entonces 10 lo elevo a la 0.7218. 1.51. Ok, ahora entonces necesito calcular estos valores, o necesito calcular estos serían los experimentales. Este sería mi ecuación. Entonces esta ecuación me va a servir para calcular los simulados, los valores simulados. Entonces esa ecuación me va a servir para calcular los valores simulados. ¿Cómo los calculo? Pues los calcularía también en Excel. Entonces aquí calculo Q simulado. En este caso este sería Q experimental. Y entonces en este caso tendría yo Q sería igual a K, que cuánto valdría K. Aquí pondría el valor de K. El valor de K es de 0.1879. 0.1879. Y N, que tenía un valor de 0.2151. 0.2171. No es cierto. 2151. 2151. Ok, entonces en este caso ya tendría yo que sería K por C experimental elevado a la N. Pero estos valores de N y K no se van a mover, entonces los voy a fijar. Fijo estos valores, este y este valor. Y bueno, aquí tengo un valor de 0.15, aquí me están dando un valor de 0.147. Aquí tengo un valor de 12.2, aquí tengo un valor de 11. Aquí tengo un valor de 94, aquí 93.5, aquí tengo un valor de 59, aquí tengo un valor de
0.6, 0.59, 0.42 y 0.45. Ok, entonces tengo estos gráficos. Estos datos serían los datos experimentales y estos serían los datos simulados. Entonces quiero comparar los datos experimentales con los simulados. Estos me gustaría dejarlos como datos, como si fueran puntos. Ajá, ok, y estos datos como si fueran líneas continuas. Entonces en este caso pongo aquí mi gráfico y simplemente lo que hago es cambiar esto. Ajá, y esto sería, bueno, no sé por qué lo cambio, pero y estos quiero que sean líneas. Ajá. Entonces esto lo copio acá. No, creo que no salió. Por alguna razón perdí todos los datos. Ok, no salió. Mejor los gráficos. Aparte. Estos. Voy a hacer todo otra vez. Que no te borras. Y estos contra estos. Ok, ahí veo las dos líneas ya. Estos serían datos experimentales y estos datos experimentales serían puntos. Y ahí puedo ver cuánto se parecen los datos experimentales a los simulados. Entonces me hace falta ponerle los ejes. Entonces aquí nada más sería ponerle los ejes. Este sería Q. No puede ser. Este sería Q. Y este sería C. C. Y aquí ya le pongo los títulos. Incluso si quiero puedo ponerle las... estos gráficos, por favor, quiero que sí los entreguen así como se los estoy pidiendo, para que ustedes también vayan aprendiendo cómo elaborar gráficos en Excel, les dando sus títulos y no entreguen nada más a veces pues los puros gráficos sin títulos y sin leyendas. En este caso es mejor siempre entregar datos así con sus ejes y con sus números bien entendibles, o sea que se puedan ver. Entonces aquí en este caso también lo que quiero ver es agregar una leyenda acá. Sí, entonces quiero que le agreguen una leyenda y en este caso aquí los podría modificar en seleccionar datos. En la serie 1 pues van a ser experimentales, son los que se obtuvieron del problema, y estos serían los simulados. Quedó al revés, los puntos eran, ok, ya los cambié de nombre. Entonces aquí los simulados son los experimentales y estos serían los simulados. Ok, entonces ahí está, los experimentales son los puntos y los simulados son las líneas. Entonces vemos cómo la isoterma de Freundlich se ajusta muy bien a estos datos. Ok, bueno.